Muy buenas noches a todos, bienvenidos como cada viernes a nuestro estudio donde estamos aprendiendo a hacer iglesia. Iván me preguntaba, ¿hacer o a hacer? Es ser. Eso es lo que nosotros queremos, aprender a hacer iglesia. ¿Y qué mejor que aprender de los que empezaron, de los que estuvieron al lado del Señor? Por eso estamos llevando este estudio con el libro de los Hechos de los Apóstoles y llegamos al capítulo 5. La semana pasada vimos un tema súper polémico, pero antes de seguir y que Mateo se vuelva loquito hablando solo, vamos a saludar. Hola Mateo, buenas noches. Mateo no está solo. Mateo, prende la cámara, no seas así. Gilberto, buenas noches. Edward, buenas noches. Ivancho, buenas noches. Aquí estamos aprendiendo a hacer iglesia. Como les contaba, la semana pasada tocamos un tema bien polémico con este hecho histórico. ¿Qué hubo, Alex? Ahí está el papá del chino. El papá del niño. Eh, Ananías y Zafira. Esa parejita que quería hacerse pasar por piadosa y terminaron muertos los dos porque trataron de engañar al Espíritu Santo. La semana pasada hubo controversia sobre este punto. ¿Cuál fue la verdadera razón por la cual ellos caen muertos? Si ustedes quieren saber cómo se desarrolló el estudio de la semana pasada, pueden entrar al canal de YouTube de Buscando a Jesucristo. Ahí están todos nuestros encuentros. Y lo importante a destacar en este momento es que en este espacio, o por lo menos en el canal Buscando a Jesucristo, en estas reuniones que nosotros tenemos, las diferencias son importantes. Aquí no todos vamos a estar de acuerdo siempre y aquí no hay absolutamente nadie que tenga la razón ni que tenga la última palabra. Por eso es que todas las opiniones, todos los comentarios son bienvenidos. Estamos abiertos a darnos cuenta en algún momento, en algún punto del estudio, de este estudio del libro de los Hechos, que tal vez una u otra postura sean las más apropiadas para lo que estamos haciendo. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a entrarle de lleno de una al capítulo 5 y hoy estamos en los versículos 12 al 16. ¿Quién quiere leer? Ay, no sean rogados, por favor. Si no, entro yo en modo diva y leo y hago todo. Dale, Edward. Gracias, Edward. Bueno, Mateo capítulo 5 versículo 12 dice, Edward y Gilberto, por la mano, dale. y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gracias, Edward Gilberto. Gilberto Eduardo. Mateo, ¿tú quieres hacer una oración para dedicar este tiempo, porfa? Oración cortica para... Sí, señora. Señor, gracias por este día, porque hoy vamos a poder aprender más, vamos a poder aprender a hacer iglesia, Señor. Ayúdanos para poder entender todo lo que tú nos quieres mostrar el día de hoy, Señor. Que podamos entender cada cosa que tú nos quieres enseñar, Señor. Te pedimos que nunca nos separemos de ti, Señor, sino que siempre estemos de tu lado. Señor, ayúdanos a ser fuertes durante las pruebas, durante las adversidades, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén.
Gracias, Mati. Ok, entonces, entrémosle de lleno de una vez a esto. El versículo 12, ¿hay alguien que quiera destacar algo, que le parezca que hay algo importante? Bueno, Mateo y Alex pueden hablar para todos, no den el chisme ustedes dos, cuéntenos. No, diciéndole que traiga la Biblia. ¿Qué? Diciéndole que traiga la Biblia, que por el celular es muy bien. Sí, es muy importante en un estudio bíblico tener la Biblia. Parece obvio, pero no lo es. Entonces, gracias, Mati, por eso. Yo les recomiendo, les sugiero a todos que tengan su Biblia. Y si tienen otra traducción que no es Reina Valera, buenísimo también, porque eso puede aportarnos algunos elementos interesantes para el estudio. Edward, ¿tú querías decir algo? Pues de pronto que me llamaba la atención es que me gustaría verlo precisamente en otra versión, ese término de y por la mano de los apóstoles, que dice que por la mano de los apóstoles pareciera que son como instrumento para que se hagan las señales y los prodigios de parte de Dios, pero que el Señor, al parecer, según lo que entiendo, usaba a los apóstoles para estas manifestaciones de poder. Ok, tú querías hacer otras traducciones. ¿Qué dice otra traducción? Cuéntanos. ¿Qué traducción estabas viendo? Buenas noches, Lali. ¿Quién es Lali? Bueno, pues yo no estaba viendo otras, tengo solo Reina Valera, entonces si de pronto si alguien tiene otra, para escuchar sería chévere. ¿Gilbert tiene otra? Gilbert. Sí, tengo aquí la nueva traducción viviente. Y lo que dice Eduardo es interesante porque aquí no habla de por la mano de los apóstoles. Dice así textualmente: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Eso es lo que dice la nueva traducción viviente. Ok, gracias, Gilbert. ¿Alguien tiene otra traducción? Estamos en Hechos 5, versículo 12. Hola, Lali, ¿quién eres tú, Lali? ¿Quieres prender la cámara? Podemos verte, conocerte. Seamos iglesia, Lali. Hola, Hola. hola, ¿me escuchan? Sí, ¿quién es? Laura Adri, Argentina, pero no sé por qué no sale mi video. Hola a todos. Ok. Lau, que estamos viendo Hechos 5, estamos en el versículo 12. Yo tengo la versión Biblia libre, dice, y se llevaban a cabo muchas señales milagrosas entre el pueblo a través de los apóstoles, y todos los creyentes solían reunirse en el pórtico de Salomón. Entonces, sí, era a través de los apóstoles que se estaban haciendo esas señales. Entonces, Nueva Traducción Viviente dice, los apóstoles hacían muchas señales. ¿Querías decir algo, Ed? Sí, de pronto, que claro, pues son los apóstoles los que hacen las señales, pero nosotros entendemos que en realidad no son los apóstoles, sino que es por parte del Señor. Justamente cuando Pedro hace la señal y resulta que todos empezaron ahí como, uy, Pedro, este es, Pedro mismo les explica que no era por el propio poder de él, sino que era por el poder de Jesucristo a quien ellos habían asesinado. Entonces, bueno, digamos que podría, que nosotros vemos, listo, fueron los apóstoles los que lo hicieron, claro, pero en realidad es el Señor a través de ellos, o sea, los está usando a ellos para hacer esas señales. Es lo que logro entender. Ok, es importante esto que está recalcando Edward, es lo que yo pienso, lo que yo puedo ver. Gracias, Edward. Y vamos a ver si lo que está viendo Edward tiene concordancia con la escritura. ¿Qué dice Mateo?
que nosotros tenemos otra versión que es Nueva Biblia al Día. ¿Qué dice mi gordo? Los apóstoles siguieron reuniéndose regularmente en el portal de Salomón y por medio de ellos Dios siguió realizando milagros extraordinarios entre el pueblo. Aunque ninguno de los otros se atrevía a unírseles, a pesar del alto aprecio que les tenían, el número de hombres y mujeres que No, espérate, Alexander, espérate. Gracias por la ñapa, pero estamos ahorita solamente en el 12. Entonces, okay. Esa partecita el Reina Valera dice por mano de los apóstoles. ¿Cómo traduce eso en tu traducción? En la versión que estás manejando. En medio de ellos Dios siguió realizando milagros extraordinarios entre el pueblo. La segunda parte del 12. Ok, por medio de los apóstoles. Vale, entonces eso parece tener concordancia con lo que estaba diciendo Edward. Gracias, Alex, gracias, Mati, gracias al que dice Gilbert. Bueno, estaba mirando aquí la nueva versión internacional y dice algo parecido. Dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Y me parece, o sea, concuerdo con Edward en lo que está diciendo. Desde la Reina Valera nos está diciendo que por la mano de los apóstoles, no porque impusieran las manos, sino por intermedio de ellos. La nueva versión internacional dice por medio de los apóstoles. Y la traducción que estaba leyendo Alex también dice por medio. O sea, los apóstoles eran usados por el Señor para hacer estos milagros y maravillas, señales milagrosas y maravillas entre la gente. Ok, gracias muchachos. Miremos algo. Efectivamente, ya Pedro había hablado, como dice Edward, que no era por su poder ni por su piedad que se estaban viendo esas señales y esos prodigios, refiriéndose específicamente a la sanidad de un cojo de nacimiento que tenía 40 años. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que está pasando aquí, porque esto se pone todavía más bueno. Eso se va a poner más bueno más adelante. Muchas veces podemos caer en el error de pensar que es porque una persona es apóstol. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Antes de irnos a otros textos, yo quisiera recalcar algo que tal vez pueda sonar redundante en este estudio y sin embargo no me da pena ser redundante. Pero aquí nuevamente Lucas gasta tinta y gasta espacio en escribir. Todos estaban unánimes. Todos. Yo no sé cuántas veces ha dicho Lucas, todos estaban unánimes, en los primeros 4 capítulos y en lo que va del 5. Pero Lucas ya ha dicho muchas veces que estaban los discípulos de Jesús unánimes, los creyentes. No sé si alguien quiera destacar algo en este punto. ¿No ves? Deja de hacer fintas, y habla. No, de pronto también en la palabra apóstoles, que es que a veces, digamos, a nosotros nos puede pasar lo que le pasó a la gente cuando vio que Pedro hizo la señal. Entonces, claro, uno se maravilla con las señales y wow, queda impresionado y estos son los duros, pero en realidad las señales las hacen los que creen, cualquier persona. No tiene que ser así el súper, el que tiene el más, no, sino que cualquiera, el que cree, él puede ser instrumento para que el Señor haga las señales. Las señales pues no las hacen evidentemente las personas, sino es el Señor usando al que Él quiera, al que crea. Entonces, bueno, mire, ya nosotros hemos visto varias veces cuando el Señor les da el mandamiento, estas señales seguirán a los que creen.
Entonces no es que sean unas personas elegidas o los más, no, sino el que cree. Me parecía de pronto importante aclarar eso. Sí, es muy importante aclararlo y es muy importante también, Eduardo, no es evidentemente. Puede que sea evidente para nosotros, pero no para todo el mundo es tan evidente. Vamos a mirar esto que está diciendo Edward antes de darle la palabra a Mati y luego a Gilberto, porque lo que está resaltando Edward está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Ed, ¿quieres leer? Claro que sí, Marcos 16, 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el 18 también, el 19 también, y el 20. Todo. Léelo hasta el final. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Y así fue. Y así estamos viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles qué ocurrió. Gracias, Ed. Mateo y o Alex, ¿querían comentar algo? Sí, sí, mira, es que pues es muy indiciente e importante lo que dice acá. Dos cosas que notamos con Mateo acá es, una, los apóstoles siguieron reuniéndose. Eso habla de que ellos siguieron con esa fe de lo que aprendieron de Jesús. O sea, ellos siguieron siendo iglesia, uniéndose para seguir haciendo lo que Jesús hacía. Y lo más importante, la segunda parte, que por medio de ellos Dios siguió realizando milagros. O sea, ellos se dejaron usar, dispusieron su vida para seguir reuniéndose, seguir estando pues pegados a Dios, y Dios los usa pues realizando milagros. O sea, ellos se dejaron usar. Entonces eso es demasiado importante. Ok, gracias, Alex. Sí, es muy importante porque no es solamente creer, sino tener la disposición. Hola, Joana, venga, le cambio el nombre y prenda la cámara, mija. Gracias, Alex. Gilbert, ¿qué querías decir tú? Bueno, volviendo al tema que tú habías propuesto, el de todos los creyentes. Me parece interesante eso, porque como tú dices, Lucas se toma el esfuerzo y de resaltar eso, ¿cierto? De que todos los creyentes se reunían, aquí en la Nueva Traducción Viviente, se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Y todas las versiones que yo tengo aquí, 3 versiones, dicen lo mismo, todos los creyentes, los creyentes. O sea, como decía Alex, la gente se seguía reuniendo, no estaban dispersados, ni estaban el uno por aquí, el otro por allá, pero lo que me causa curiosidad era que se reunían en lo que se llama el Pórtico de Salomón, que era una de las entradas más populares al templo, donde más gente llegaba. Es lo que dice históricamente de eso. El Pórtico de Salomón era como el más famoso de las partes por donde entraba la gente. Entonces, también había un propósito de que todos los creyentes se van a reunir ahí, porque ahí podían llevar a cabo la obra que el Señor les había encomendado, el hacer los milagros, pero también compartir que Jesucristo murió por los pecados del pueblo. Ok, gracias, Gilbert. Yo quiero resaltar un punto importante y es esa I que está en el inicio del versículo 12, porque en el inicio del versículo 11 también hay una I.
O sea que es como que todo va siendo hilado en esta narrativa de Lucas. ¿Quién quiere hacerme el favor? Joana, ¿quieres porfa leer desde el versículo 10 hasta el 12 corrido? Tiene problemas con el audio. Ok, ¿quién quiere leer del 10 al 12? Leerlo muy, pero muy bien. Yo. Gracias, Mati. ¿Qué le pasó a tu mamá, Ed? Escríbele a tu mamá y dile que qué le pasó, que se estaba conectando y ya no está. Mati. Dice el 10. Instantáneamente cayó al suelo muerta. Los jóvenes entraron al verla muerta, sacaron y la enterraron junto a su esposa. Un gran terror se apoderó de toda la ciudad y de todas las que se enteraron de lo que había pasado. Los apóstoles siguieron reuniéndose regularmente en el portal de Salomón. Por medio de ellos, Dios siguió realizando milagros extraordinarios entre el pueblo. Gracias, Mati. Fíjese que en Reina Valera dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles es como si estuviera todo ligado, una cosa con la otra. Entonces, miremos esto porque por algo Lucas no está usando un punto y aparte y una separación tajante entre estos acontecimientos. Porque luego viene el versículo 13, que me parece un versículo bastante polémico. ¿Quién, Gilberto, quiere leer el 13? Ahora sí, ahora leo usted, Edward. Dale. Bueno, que lea Edward. No, dale tú, Gilberto, te estoy molestando. Ay, ya no sé. Me puse ahora sí, me ¿Qué puse vas a hacer? sensible. Eso, no falta sino que me digas peladito y ya listo. Listo. Dice, voy a leerlo en la Reina Valera. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Gilberto, algo que te parece importante aquí, o que te cause curiosidad, o que tú digas, ¿what? Pues precisamente eso, ¿no? O sea, cuando dicen de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Aquí nos dice en esta otra versión, espera, pero nadie más se atrevía a unirse con ellos. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaba. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿quiénes no se querían juntar? Porque el pueblo los estaba alabando porque estaba haciendo milagros y señales y prodigios, y pues eso era lo que la gente esperaba. Entonces, ¿quiénes son los que no querían juntarse con ellos? ¿Por qué no querían juntarse con ellos? Preguntas como interesantes. ¿Cierto? ¿Qué dicen Alex y Mati? Pues aquí en esta versión dice, aunque ninguno de los otros se atrevería a unirse a pesar Y de mira, Mati, no tienes muy buen audio, entonces necesito pedirte un fa. Modula muy bien y lee despacio. Dale. Aunque ninguno de los otros se atrevía a unírseles a pesar del alto aprecio que les tenían. Entonces, lo que acá dice que les tenían mucho aprecio, entonces me parece como raro que por más que el aprecio y que querían, no se unían a lo que los discípulos estaban haciendo. Ok, algo así como, ay, sí, Mati, yo te quiero, pero no me voy a juntar contigo. Ok, gracias, Mateo. ¿Alguien quiere destacar algo más en este punto? Hola, Kelly, buenas noches. Estamos en Hechos 5, del 12 al 16, y ahorita estamos enfocados en el versículo 13. ¿Qué es esto que pasó aquí? Lo que preguntaba Edward, ¿quiénes son esos demás que no querían juntarse con ellos? Edward, ¿te ibas a decir algo o solo estabas haciendo la finta? No, justamente esa era la pregunta. ¿Quiénes son esos demás? Si los demás son el mismo pueblo,
¿O son los que están viendo las señales o son otros discípulos? No, no sé. Queda la duda ahí. ¿Quién es esta gente que no se quiere juntar con ellos? Y además, ¿por qué no se quieren juntar con ellos? Dicen, ninguno se atrevía. O sea, no, esa gente tiene piojos. No sé, no sé qué tenían. ¿Qué dice Mati? O Alex, ¿quién va a hablar? Yo, pues a mí me parece que los que no se unían era el resto de la iglesia, porque dice en el 11, un gran terror se apoderó de toda la iglesia y de todas las personas que se enteraron de lo que había pasado. Entonces a mí me parece que era el resto de la iglesia que no quería unírseles. Ok, vamos a examinar esa tesis. ¿Sería la iglesia que no quería unírseles? ¿Qué podría, de lo que estamos leyendo o de lo que está alrededor de este texto, qué podría hacernos pensar que es la iglesia o qué podría hacernos pensar que no nos está refiriendo a la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? La lectura. ¿Qué mi vida? La lectura, yo digo. Ok, pero ¿qué te hace apoyar tu tesis? Que tú digas, no, mira, aquí, a mí me parece que aquí es claro que dice esto. En el versículo 11, porque dice, un gran terror se apoderó de toda la iglesia y de todas las personas que se enteraron de lo que había pasado. Y entonces no dice que la iglesia se separó ni nada, sino sigue directamente. Ok, esa podría ser una alternativa. Se asustaron tanto que dijeron, uy, no, parce, no se junte con esa gente, le van a dar piso si no paga los diezmos. No fue eso, si no ofrenda, mire, va a caer muerto. Pero ¿será la iglesia que piensan ustedes? ¿Qué piensan los demás? Kelly, Gilberto, Edward, Susana, estamos en Hechos 5, versículos 12 al 16. Qué pena, voy en la buseta, no voy leyendo. Tranquila, pero para que sepas, Susanita, no me grites, Susana. Tranquila. Tranquila, Susanita, para que sepas, estamos en Hechos 5, del 12 al 16, ¿vale? ¿Qué dice Gilberto? Bueno, lo que dice el niño tiene mucha... El niño se llama Mati o Mateo. Mateo, bueno, lo que dice Después, Mateo después se tiene... pone bravo cuando le dicen Don Gilberto. Bien. Lo que dice Mateo tiene, o sea, me parece muy coherente, porque es que venimos en el capítulo 5 hablando de Ananías y Zafira, y los que vieron ese hecho no eran los que estaban todos afuera, porque eso ocurrió, dice que adentro, porque los sacaron, dice que los sacaron los jóvenes y se los llevaron a enterrar. Entonces tenía que ser como una fracción o una parte de la iglesia, de lo que se conocía como iglesia en esa época. Me parece coherente con eso. No nos dice la Biblia, no sabemos, por eso pues todo lo tenemos que suponer, que haya sido creyente, gente que fuera muy cercana a los apóstoles, porque aquí en las versiones dice que todos los creyentes, ¿cierto? Pero dice, todos los creyentes se unían con ellos, pero nadie más. Los demás no querían juntarse con ellos por temor a lo que le había pasado a Ananías y Zafira. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no eran tan creyentes, sino eran más bien como aquellos hipócritas que querían como mirar a ver qué sacaban, qué tajadas sacaban de estas cosas. Entonces dijeron, no nos juntemos con ellos porque de pronto el Espíritu Santo los coge tuki tuki, pienso yo. Ok, ahí ve. Está Susana preguntando qué estamos leyendo, gracias. No, Susana, ya no te digo. Susana, se lo he dicho 3 veces. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. ¿Sí ves, Susana? Sí. Ay, perdón, es que como voy en la buseta, esto de que para allá y para acá. Dale, tranquila. Es que ahorita que llegue a la casa ya me conecto. Tranquila. Entonces,
Edward, ¿alguna opinión? Pues yo, fíjate que yo no lo había visto así, claro, tiene mucho sentido, pues claro, estaban asustados, pues podría pensar, podría ser parte de la iglesia, asustados pues por lo que habían muerto Ananías y Zafira, entonces como que se había generado cierto temor, cierto respeto hacia las señales, digo, y con esto no se puede jugar, uno no se puede meter ahí, porque como dice Gilbert, tuki tuki, entonces sí se generó como cierto temor. Y entonces, listo, vayan ustedes, yo no me meto por allá porque de pronto llevo, pero el pueblo sí, impresionados con las señales. Puede ser. Ok. No, titulares No no me me está viendo, papá. Bueno, vamos a cerrar el micrófono a este par de locos. Gracias. Joana, Iván, Kelly, ¿quieren opinar algo en este punto? No. ¿Nadie? Ok. Yo difiero en este punto con ustedes, porque yo estoy viendo aquí que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Los creyentes estaban todos juntos en un mismo sentir. Entonces se me hace difícil pensar que, o sea, yo entiendo ese temor reverente que puede haber ante las señales y decir, uy, juema, de vamos a silenciar a Susana antes. Porque las señales, o sea, como dice Edward, con las señales no se, con el Espíritu Santo no se juega. Esto es serio, pero más que miedo como para retirarme y no juntarme con ellos, porque además dice, no dice ninguno se, o ninguno se atrevía a, o ninguno se atrevió, ninguno, no habla como que estuvieran y dejaran de estar. Hablan como que lo veían desde lejitos. Hola Martica, Hechos 5 del 12 al 16, foco en el 13. Yo creo que eran personas que no creían, de esos que tal vez como en el capítulo 2 estaban viendo y estaban escuchando a los apóstoles, a los discípulos hablando en lengua y decían, están borrachos. O era esta gente que fueron a sapear a los apóstoles cuando curaron al cojo. Era gente como que no era muy creyente, como que tenía cierta aversión a la obra de Cristo, porque además dice, el pueblo los alababa grandemente. Y además, para rematar, miren lo que dice el versículo 14, por eso yo no creo que sea de la iglesia, sino creo que son las personas que como que no les encantaba mucho la iglesia de Cristo y la obra de Cristo. Buenas noches, Martica. Si quiere prender el micrófono, salude y lea el versículo 14 de Hechos 5. Buenas noches. Prenda la cámara, Martica. Ay, no. Bueno, no prenda la cámara, es la chilladera. Bueno, listo. 5:14 dice, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Ok, Martica, ¿algo que te parezca importante destacar aquí? Que aumentaba el número de los que creían, pero y aceptaban al Señor y seguía, pero espera, yo quiero leer el anterior. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los ajá, ya. Y seguía aumentando el número de los que creían. Pues chévere que veo que aumenta el número de los que creían, o sea que estaban haciendo bien la tarea. Yo deduzco aquí, pues. Ok, estaban haciendo bien la tarea. ¿Qué dice Mati y Alex? Prendan la cámara. Joana, deja la cámara prendida. Eso sí, bien, bien, Jojis. Mateo, prenda la cámara. Queremos verla. Gracias, Mati. Que encontramos, pues bueno, acá tenemos otra Biblia y en esta, no sé bien qué versiones, pero dice de diferentes formas. Dice, el 12, el poder de Dios se manifestó entre la gente por medio de muchas señales milagrosas y maravillas hechas por los apóstoles.
Todos ellos se reunían en el pórtico de Salomón. 13. Los demás no se atrevían a juntarse con ellos. Sin embargo, todos hablaban muy bien de ellos. Entonces yo digo que eso es algo como que apoya a lo de que ellos eran como no creyentes, sino que miraban de lejitos, porque hablaban muy bien de ellos, ¿sí? Ok, gracias por ese aporte, Mati, porque si hay gente que mira desde lejos, se está criticando la obra, o sea, porque lo que pasa es que no quiero hacer spoiler de para la semana que viene, pero aquí va a arder Troya, aquí esto se va a aprender, porque en el versículo 17 esta gente reacciona. Así como que, no puede ser. Como esa gente que ve de lejos y no le gusta y está fregando, no se atrevían. Pero Martica dijo algo, los discípulos, los apóstoles estaban haciendo bien la tarea. La pregunta es, ¿qué tarea estaban haciendo bien? Porque está aumentando en gran número, tanto de hombres como de mujeres, los creyentes. Está aumentando el número de creyentes. ¿Qué estaban haciendo bien? Martica. Pues llevando el Evangelio, la obra del Señor Jesús, a todo lo que Él hizo, que Él vino a esta tierra, que murió por nosotros, que, ¿cómo se llama? Que murió y nos perdonó los pecados, que resucitó, y todo eso ya estaba escrito desde antes, porque ellos eran judíos y conocían la ley, y conocían los profetas, y conocían el Antiguo Testamento, o las Escrituras, pues. Ok, estaban llevando bien el Evangelio. ¿Pero eso será suficiente? Ay, Señora. las señales, debieron llevar también las señales. Es más, se ve ahí al principio, yo ahorita no me acuerdo, pero creo que es en el 4. Está hablando del hombre que estaba ahí en el templo de la Hermosa y lo sanan, ¿sí es cierto? ¿No estoy mal? Sí, en la puerta de la Hermosa, gracias Martica, efectivamente. Y además aquí comienza el versículo 12 diciendo que por la mano, por medio de los apóstoles, Dios estaba haciendo muchas señales. O sea que no era solamente la predicación, ellos estaban llevando las señales, como lo leímos ahorita en Marcos 16-17, pues con eso confirmaban la palabra. O sea, palabra y las señales que confirman la palabra. No era solamente la teoría, no era solamente el evangelio, también las señales que confirman esa palabra. ¿Alguien quiere agregar algo del versículo 14 o nos pasamos? Ed. Sí, es que iba a decir la importancia de las señales, como me acordé de la porción cuando el Señor era el hombre de la mano seca, cuando el Señor les dice, para que vean que yo tengo autoridad para perdonar pecados, mire, no, era No, fue paralítico. paralítico, perdón. Era la patica de arriba. Sí, a uno de la mano seca no le va a decir eso, no, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, es con la demostración de que lo que se está diciendo es verdad. Y con respecto a lo que tú ves, a la pregunta que tú hacías de qué están haciendo bien los discípulos, a mí me parece que ellos están permaneciendo en Jesús. Y lo veíamos ahí en el versículo anterior que dice que ellos estaban unánimes es juntos en un mismo sentir, con un mismo propósito, con una misma intención. Y me acordé de Juan capítulo 15, lo que les dice el Señor, para que ellos puedan llevar fruto. Bueno, no lo voy a leer. Vamos a ver Juan capítulo 15, no me lo digas, no todo el mundo se sabe la Biblia como usted. Vamos a ver que Eduardo es muy pilo entonces. ¿Qué dice? ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? Juan capítulo 15, del 1 al 4. Lea pues. Dice,
Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Mm, mm. Ok, En- Entonces, bueno, te quedaste congelado, Ed. Ahora no sé sí. si tenga, no sé si tenga relación, pero lo que yo veo es que, claro, para que ellos puedan llevar fruto, pues ellos tienen que permanecer en Jesús. Si no permanecen en Jesús, así se sepan la palabra de memoria. No, nada, hay que permanecer en Jesús para poder llevar fruto. Y es lo que vemos que está pasando también ahí en Hechos. Ellos están ahí permaneciendo y están llevando la palabra y llevando las manifestaciones de poder. Entonces, Ok, gracias, Ed. ¿Alguien quiere agregar algo más al versículo 14 de Hechos 5? ¿No, Pis? Entonces, Sí, 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 discúlpame, Adri. Hechos 5 del 14 me impacta esta Biblia que dice así: los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres y de mujeres. O sea, resaltan, casi que en todas las versiones que tenemos acá, resaltan el hecho que eran hombres y mujeres. O sea, no decían no, que los hombres o los siervos, no, sino sí, hombres y mujeres. O sea que me impacta eso porque pues hoy en día mucho, bueno, hoy en día no, en un tiempo, más bien en esa época, eran como hombres los que podían seguir a Jesús o hablar de cosas pues de Dios, ¿no? No tanto las mujeres. Entonces ahí me impactó pues ese pedacito. Gracias. gracias, Alex. Es interesante este punto porque Lucas, que es griego, que es un médico griego, eso no lo vamos a saber más adelante, el chisme cuando lo cuente Pablo, pero resulta que Lucas es un tipo que no solamente aquí en el libro de los Hechos, sino también en el Evangelio que él escribió, él destaca el papel de la mujer en la obra del Evangelio. Y eso, hoy que tanto le gusta a la corriente del mundo reivindicar el papel de la mujer, pues el papel de la mujer en el Evangelio ha sido muy importante y Lucas lo destaca. Gracias por ese aporte, Alex, y entonces seguimos al versículo 15, que el versículo 15 es así como que, ¿quién quiere leer el versículo 15? Yo, Mateo, yo. Dale, Mati. Dice el versículo 15. Así que sacaban a los enfermos y los acostaban en camas o en camillas, para que al menos la sombra de Pedro los cubriera mientras caminaba por la calle. Ok, sí, nada extraordinario aquí, ¿cierto? Pero ahí lo extraordinario, Adri, es que como está escrito, ¿no? Tanto, por ejemplo, otra vez le dice, tanto que sacaban, o sea, creían en gran manera, tanto que sacaban a los enfermos, o sea, como creían que era tanto lo que creían que llevaban a los enfermos, ¿sí me entiendes? O sea, como que reafirma el versículo anterior, o sea, creían, o sea, sacaban, o sea, como en esta como dice, los que creían en el Señor aumentaban más, en gran número de hombres y mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Entonces, Oh, es como el resultado del creer, la ok, acción, la acción. listo. Gracias, Alex. Entonces, Alex está destacando que esa sanidad se da por lo mucho que está creyendo la gente como dice el versículo 14, en el Señor. ¿Ok? Eso es consecuencia de creer en el Señor. Martica, ¿qué querías decir? Cuéntanos, Martis.
Siempre me ha llamado muchísimo la atención esto, porque si uno se hace la película en la cabeza, dice, o sea, dice en la versión nueva versión internacional, dice, era tan la multitud, o sea, no eran unos poquiticos ahí que sacaban a la calle, no, eso debía ser muchísima gente. Yo imagino esa cantidad de gente, o sea, bueno, lo sacaban a las plazas en colchonetas, en camillas, bueno, yo me imagino esa cantidad de personas tan impresionantes, pero también que la sombra, dice, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y yo me imagino que no era para que los tapara el sol, sino porque realmente, pues, estaban esperando que algo pasara con esa sombra, ¿sí o no? O sea, iban a ser sanados. Yo no sé si la interpretación está medio loca mía, pero siempre he pensado que es así, que si pasaban y la sombra de Pedro caía sobre alguno de ellos, era porque iban a ser sanados. Y por eso era la cantidad de personas tan impresionante. O sea, es que a mí no me cae en la cabeza que alguien esté pasando uno mismo, porque uno lo puede hacer, si cree igual que creyó Pedro, la sombra de uno, chun, 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 y la gente sanando, sanando, esa vaina a mí me queda como en la cabeza, digo, impresionante, yo quisiera, yo anhelo, yo no sé eso que tenía Pedro y que por lo menos yo no he logrado todavía. Yo también tengo esa misma percepción, que eso era que la gente decía, ay, no, aunque sea la sombreta. Jesús le tocaba a los enfermos, Jesús tocaba al leproso, Jesús hacía, y Pedro sale con la sombra. ¿Qué dice Mati? No, soy yo. Pues es que lo que acaba de decir Martica, pues abre mucho como el entender, pues ver que los que creían en el Señor, lo resalta, ¿no? En el Señor, pero después dice que cuando pasaba Pedro, o sea, Pedro, no los que creían en Pedro, que era el que pasaba, sino los que creían en el Señor. Entonces es como que ahí no hay vanagloria de Pedro ni nada por el estilo, sino él está siendo obediente a hacer la tarea y realmente es a ellos lo que después de que Pedro predicó y después de que Pedro habló y después de que Pedro hacía señales, pues ellos creían era no en Pedro que hacía las señales, sino creían era en el Señor. O sea, no hubo vanagloria de Pedro, sino todo enfocado al Señor. Eso bacano, chévere. Estaba haciendo bien el trabajo. Exacto, estaba haciendo bien el trabajo, la gente estaba poniendo la mirada en Jesús, no en los apóstoles. Porque de repente uno se imagina la película Pedro pasando así todo sabrosón, y la sombra de Pedro que curaba a la gente. Si Martica pone un abanico, bracito fuerte. Pilas Martica, que eso es vanagloria. Ok, te voy a desactivar el audio, Giovanna, a menos que quieras hablar. ¿Tú quieres hablar, Giovanna? Entonces ahora sí abre el audio. Pues con respecto a eso, pues digamos, bueno, estaban haciendo súper bien el trabajo, porque pues sí estaban colocando la mirada en Jesús y, y eso, pero yo pienso que también es como fuerte. Imagínate que eso hoy en día ocurriera, primero a uno se le sube todo el ego, que uno, o sea, que uno donde llegue vaya pues sanando y eso, pues como que eso lo cimbronaría a uno muchísimo, pienso yo, o sea, sino más un poquito de reconocimiento y cómo se vuelven las personas, cómo sería esta cuestión. Gracias por destacar eso, Giovanna, porque esos temas, aquí estamos reunidos aprendiendo a ser iglesia. Aquí estamos reunidos para aprender qué estaba haciendo la iglesia primitiva, perdón, porque definitivamente algo estaban haciendo bien. Y nosotros, hoy, siglo XXI, pues algo estamos haciendo que no parece estar siendo tan bueno, porque la gente se está predicando, sí, un evangelio, en muchas partes se está predicando palabra, eso es verdad, y se están llevando las señales, eso es verdad, pero ¿qué pasa? Que a la gente se le suben los humos. ¿Qué pasa? Que la gente pone la mirada
en el hombre y no en el Señor. Y entonces después se defraudan del hombre y se apartan de la iglesia. Aquí nosotros estamos viendo que la mirada está puesta en Jesús. Y no es que Pedro, yo me imagino, claro, uno en la primera lectura de repente se imagina que Pedro iba a comprar unas empanadas a la esquina y entonces la gente, no sé, llévate al enfermo, ven acá, tráete al cojo, al loco, al endemoniado, llévatelo. La sombrita. Y se sanaron. Pero no, ellos estaban haciendo la obra. Ellos estaban pues, el Señor los estaba usando para llevar las señales y los prodigios que confirman su palabra. Y Pedro no dejaba que la mirada se pusiera en él, sino en el Señor, y los apóstoles lo estaban haciendo. Ellos estaban haciendo la tarea, pero hay algo que me llama la atención y yo quiero compartirlo y yo sé que hay un versículo que habla de esto, pero Jesús no sanaba con la sombra. Si dice en algún versículo que la gente quería tocar aunque fuera el borde de su manto para quedar sana. Pero Jesús no sanaba con la sombra, Pedro sí. ¿Le ganó a Jesús? ¿Ah? Susanita dice, sí, le ganó a Jesús. No, es que yo iba a decir eso mismo. Esa era mi pregunta que iba a decir. Por eso digo, sí, me la ganó. Ah, bonita. ¿Qué dice Martica? Deja de escribir y hable, mamita. No me gusta interrumpirte. Ay, pero levante la mano. No, pero es que en la mitad, bueno, en fin. Pues que Jesús lo dijo, ustedes harán mayores cosas que yo. Él ya lo había dicho. Ok, vamos a ver si es verdad lo que dice Martica o Martica está inventando esas cosas. ¿Saben por qué lo miramos en la Biblia? Porque a veces a uno se le cruzan los cables y mezcla un versículo con otro versículo y uno termina sacando un evangelio nuevo. Pero lo que dice Martica está en Juan, ¿cierto, Martica? Capítulo 14. Ay, realmente no sé dónde está, sé que está en la Biblia. Está por ahí. Juan 14, 12. ¿Quieres leerlo, Martica? Claro que sí. Nueva versión internacional dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Vamos a hacer algo. Lee desde el 11 hasta el 17. Ok. Como para darle contexto a esto y entender por qué Pedro sanaba con la sombra. Vale. Dice, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Gracias, Martica. Entonces, ¿por qué Pedro podía sanar con la sombra? ¿Yo? ¿Quién quiere? Porque tenía... Por el Espíritu Santo. Yo también creo que era por el Espíritu Santo. O sea, en realidad no era Pedro, ¿no era la sombra de Pedro lo que sanaba? Severa sombra, hermano. No pis. Era, ok, porque no era Pedro, era la sombra. ¿Qué era lo que estaba sanando? ¿Qué era lo que sanaba a la gente? ¿Qué está allí involucrado? ¿Qué elementos están allí involucrados? Cuéntanos, Martica. Pues como leímos toda esa parte,
hay una cantidad de cosas que está aquí diciendo el Señor, desde ese versículo, desde ese, y sigue en el 13. Pidan en mi nombre para que sea glorificado el Padre. Lo que pidan yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Y al hacer eso, Él va a pedirle al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe. O sea, sabemos que es el Espíritu Santo. Y el mundo no lo puede aceptar, pero ustedes sí, porque vive con ustedes y estarán ustedes. Entonces, realmente sí, es el Espíritu Santo el que estaba en Pedro y que puede estar en nosotros para poder hacer esa obra. Ok, gracias Martuchis. ¿Qué dice Mati? No, era lo mismo, era el Espíritu Santo. Ok, está involucrado el Espíritu Santo, en nombre de Jesús. ¿Te estabas levantando la mano? Sí, señora. Creo que también la fe de la gente, cuando dice, hey, estos vienen de parte de Dios y estos apóstoles empiezan a enseñarles y a predicar sobre Jesús, pues creo que es la fe de las personas las que hace que el Espíritu Santo haga las señales. Ok, importantísimo. La fe. Y la fe no puesta en el hombre, sino la fe puesta en el Señor. ¿Qué dice Alex? Dices que a mí siempre me ha acusado en este versículo que leímos del 12, Ya va con... Juan 14, 12, que dice que en el 13 dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces muchos pastores, he escuchado muchos llamados pastores dicen que o hacen ver que todo lo que pidas, es decir, todo es todo. Si pido un carro, si pido algo más, todo lo que pida en el nombre, pues eso me lo dará Dios. Y realmente hay otro versículo que cruza este, y dice, dice, todo lo que pidas conforme mi voluntad, nada te será negado. Entonces, no sé si sea importante en este momento mencionarlo, si sea parte del estudio o no, pero eso siempre ha sido como algo tergiversado, ¿no? Que muchos piden, no, si todo lo que yo pida, la Biblia dice que todo lo que yo pida, pues Dios me lo dará. Pero pues hay otra que dice que todo lo que pida conforme a mi voluntad, y que yo creo más en eso, porque pues si uno pide conforme a su voluntad, que es ser sus hijos, pues él sí va a oír, y no va a oír, pues que quiero una casa o carro. A mí me queda difícil orar por mis finanzas, nunca he podido, pero entonces quiero que me ayudes con el entender de eso. Gracias. Claro, pero Alex, hay algo importante, hay varios elementos importantes que yo quiero aprovechar este comentario de Alex para que todos nos aterricemos aquí y los que nos están acompañando. Primero, estamos estudiando hechos. Cuando lleguemos a ese punto en Juan, pues desarrollaremos ese punto en el Evangelio de Juan. Aquí estamos estudiando hechos y estamos hablando de lo que está ocurriendo en la iglesia. Como estamos aprendiendo a ser iglesia, yo no sé ustedes, pero yo siento un llamado en mi corazón a no dividir la iglesia, a no hablar jamás de forma peyorativa de nadie. ¿Saben por qué? Porque nosotros le estamos haciendo el juego a Satanás, dividiendo la iglesia. Pero tal vez esa persona tiene más fe que nosotros, que de repente decimos, yo no me atrevo a orar por mis finanzas. Y el otro dice, pero el Señor te dijo que pidas por todo. Entonces la cuestión es, todos tenemos una pata coja. Si aquí hay alguien perfecto, si aquí hay alguien que sabe orar perfectamente, si aquí hay alguien que sabe la palabra perfectamente, ¿saben qué? No necesita Jesús. Entonces, aquí estamos un montón de gente que no somos perfectos, que tenemos un montón de errores, que la embarramos una y otra vez, pero que volvemos al Señor porque sabemos que Él nos perdonó y nos perdona y nos está perfeccionando. Entonces,
Los embarradores levantan la mano y digan, ¡Uva, uva! Nosotros todos la embarramos. Gracias a Él es que podemos acercarnos al Padre. Entonces, por eso yo les pido encarecidamente, procuremos no denigrar, no hablar mal, no decir nada en contra de ninguna iglesia, de ninguna doctrina. Centrémonos en la palabra, no en criticar al otro. Y si quieren criticar a alguien, pues mírense la cámara, miren su cuadrito y esa es la Pedrosa. Entonces, y seamos humildes. ¿Qué iba a decir Gilberto? ¿Tú estás levantando la mano? ¿O te estás callando? Ok, listo, después de Gilberto, yo. Bueno, yo quiero volver al texto de lo que estamos estudiando. El versículo 15 aquí en la Nueva Traducción Viviente me impacta porque tiene una traducción bonita. Dice, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Entonces, me impacta eso de que dice que como resultado de ese trabajo de los apóstoles, por eso nos viene diciendo que mucha gente estaba creyendo, que mucha gente se unía, que las multitudes, que hombres y mujeres, pero aquí nos dice que es como resultado del trabajo de los apóstoles que Dios los usó. Y por eso la gente creía y decía, oiga, estos tipos están dando las mismas señales que hizo como dices tú, el hippie que mataron, están haciendo las mismas señales, oiga, entonces sí se está cumpliendo las promesas, entonces saquémoslos, llevémoslos, y hombre, tengo un enfermo grave terminal, pues, ¿quién quita? Llevémoslo. La gente comenzó a creer por eso, por las señales, y hay algo que me impacta es por eso, porque en Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces la gente dice, bueno, hay estas obras, hay estas señales, comienzan a creer y comienzan a tener fe. Creo que es interesante esta versión por eso, por lo que dice, como resultado. Los apóstoles estaban haciendo un trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Llevar la palabra de Jesús, hacer lo que Él los mandó a hacer y que las señales lo siguieran. Estaban haciendo el trabajo y como resultado de ese trabajo, que lo estaban haciendo bien, se estaba produciendo ese boom de que la gente creía por montones. Gracias, Gilbert. Y yo voy a aprovechar aquí para meter la cucharada porque si ellos estaban llevando las señales a ese nivel, ellos creían de verdad. Ellos realmente creían. Y a mí me confronta porque a veces hay alguien enfermo y yo le digo a la persona, ¿quieres que oremos? Y me dice, no, gracias. Oiga, déjese ayudar. No, tranquilo. Pero claro, o sea, ¿qué hay que hacer para tener este nivel? Realmente, o sea, de verdad, cuánta fe en que no soy yo, es el Señor confirmando su palabra. Yogis, ¿qué querías compartirnos? Cuéntanos. Pues dos cuestiones. Una, pues de lo que decía don Gilberto, que cuál era ese trabajo, o sea, ¿Viste? Sigue diciéndole ese trabajo que por favor o sea, no lo sapien para nosotros hacerlo igual al pie de la letra. Esa sería una. Y con respecto a algo que se sale un poquitico de lo que estamos viendo de Hechos, es en cuanto a que si nosotros estamos mal, nosotros somos malos, pero como que nos quedamos y nos excusamos en eso y seguimos como en lo malo y como en lo malo, y yo no sé si tenemos que seguir así o tenemos que apartarnos o no sé.
no, creo que no nos podemos seguir escudando en que el Señor es bueno y perdona, pero yo creo que Él tendrá como su límite. Bueno, Georgie, como tú dijiste, esto no está enmarcado en Hechos 5, que es lo que estamos viendo, Ujú. y pues hasta donde yo he visto, el límite es hasta que nos muramos o hasta que el Señor venga, que va a ser el juicio. Entonces, abogado tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que yo sí sé. Gilberto, ¿usted se le quedó la mano levantada o quiere decir algo más? No, no se me quedó la mano levantada, sino ya se me ha cansado. Quiero agregar algo, y es algo que tú dijiste hace un ratico, eh, respecto a esto. Yo lo que te dije, lo que les dije, estoy impactado porque aquí dice que como resultado del trabajo de los apóstoles, ellos estaban trabajando y sabemos que estaban trabajando en la obra que les encomendó el Señor Jesús, pero cuando dice que para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos, como tú dices, no era que Pedro se fue a la esquina a comprar empanadas y entonces pasaba y, ay, de chévere, entonces le cae la sombra. No, cuando Pedro pasaba era porque él iba hablando, iba predicando, iban diciendo, todos los apóstoles les iban diciendo a la gente. Pienso yo, no lo dice la Biblia, pero era la obra que estaban haciendo, estaban llevando y estaban unánimes y había una multitud y había que enseñarle a esa multitud, como lo hizo Jesús. Entonces, si ellos estaban cumpliendo el trabajo y lo estaban haciendo bien, tenía que ser eso. Cuando Pedro va caminando y va llevando el mensaje, a medida que su sombra va pasando y toca alguno, de pronto, no, en el próximo versículo dice que todos eran sanados. En el siguiente versículo, antes de adelantarme. Pero entonces yo digo, Pedro no Vamos hizo. entonces a adelantarnos porque nos quedan 14 minutos, entonces sí, pilas, porque podía estar sanando al uno, la sombra en el otro también lo sanaba, es una cosa así, yo que fuera Pedro empezaría a hacer para que la sombra coja mucho. Gilbert, ¿puedes leer el versículo 16, por favor? Claro que sí, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Entonces, a lo que yo voy. O sea, el resultado del trabajo de Pedro y de los apóstoles, porque no solamente, o sea, aquí estamos destacando a Pedro y siempre a Pedro decimos de Pedro, pero dice que los apóstoles hacían muchas señales, dice el versículo 12, comienza con eso. Y claro, Pedro era como el jefe de la bandola, y entonces a él le echan la culpa de todo. Entonces, viene, perdón por lo de bandola. Pero No, entonces por lo viene de eso, ¿cierto? jefe, yo no creo que Pedro haya sido el jefe. Yo creo que aquí No, se pero, destaca Pedro por algo, pero hago énfasis en esto porque a veces nosotros nos olvidamos de los anónimos. ujú, es lo que estoy diciendo. O sea, decimos de Pedro, pero es que dicen los apóstoles, todos, los que creyeron en Jesús, los que comenzaron este hervir, esta cuestión de la iglesia, los que se reunieron allá en el pórtico alto después de que Jesús se fue y les llegó el Espíritu Santo. Ellos, todos, porque no nos habla de las mujeres, pero muy seguramente las mujeres también estaban involucradas en eso. Nos habla de que muchas mujeres se convirtieron, pero eso de los apóstoles, y mucha gente también tuvo que haberse involucrado. Y es que yo pienso que aquí el Señor nos está hablando y nos está diciendo, oigan, no confíen en que solamente el pastor o el que dirige la iglesia esto es el que hace la obra. Ustedes tienen que estar metidos también en la obra. Tienen que caminar junto con él. Tienen que estar, como dijo el Señor Jesús que aprendíamos el domingo en la iglesia, pasar al otro lado, seguir avanzando, no quedarse ahí, sino seguir avanzando. Usted, como decía ahorita Joana, o sea, no nos excusamos en que, ay, es que yo esto, no, pero no importa, nosotros, como decías tú, somos pecadores, pero el Señor Jesús nos perdona y nos usa, porque Dios usa al que tiene que usar. Entonces, es lo que pienso que necesitamos aprender como iglesia, que todos juntos necesitamos ir a llevar ese mensaje. No confiar en que, es que la hermana Pedrosa es la que tiene más labio, pues dejémosla que ella lo haga. No, todos. Hasta el menos apto para hablar también puede hacer. Gracias, Gilbert. Y quiero destacar de esto que me parece muy importante, la salvación es por obras. Pues si tú hablas, yo también hablo.
Pero Mateo, cierra el micrófono, que estoy hablando. Carajo. La salvación no es por obras, es verdad. La salvación es por fe en la obra de Jesús. Pero esa fe, ese creer en Jesús, esa confianza que yo tengo en Él, me tiene que mover a algo, tiene que movernos. Esa fe, esa palabra tiene que limpiarnos. El Señor nos transforma. Entonces esto no es algo, no es un agua emposada. Nosotros no somos una agüita emposada ahí que se va llenando de mugre, sino realmente nosotros tenemos que movernos. Y no es que tenemos que, es algo que va a ocurrir, va a ocurrir. Así como a una niña cuando pasa la adolescencia le va a venir la menstruación. Si no le vino la menstruación, hermano, usted no se ha desarrollado, punto. Así como cuando la gente va creciendo y va pasando de adulto, de niño a adulto, pues va generando, va evidenciándose una serie de cambios en su cuerpo. Así mismo pasa con nosotros cuando creemos en Jesús. Tiene que haber cambios porque es lo natural. Lo natural, ¿qué va a decir Susanita? Pues era básicamente lo que tú estás diciendo, que cuando uno empieza la obra, pues primero que todo uno tiene que prepararse para llevarla y sobre todo tener esa convicción, esa fe de que lo que uno va a hacer, lo va a hacer en el nombre del Señor. Porque yo creo que eso era lo que a Pedro le pasaba, que él tenía esa real convicción de que todo lo iba a hacer en nombre del Señor. ¿Por qué? Porque él había estado con él había visto cómo el Señor predicaba, cómo sanaba a los enfermos, acá dice también que a las personas atormentadas, habían personas endemoniadas, espíritus impuros, y que todos a su paso, pues con su sombra eran sanos. Entonces, pues eso nos daba a nosotros que decimos que somos creyentes, que llevamos la palabra del Señor, que nos hace falta mucho para llegar a esa estatura, ¿no? Porque pues nosotros, yo pertenezco a un grupo de intercesión, bueno, a dos, de hecho a dos, y pues sí, nosotros oramos por las personas, pero pues, o sea, nos cuestiona mucho qué pasa que a todas no les podemos sanar. O sea, sí me entiendes. O sea, uno ora con esa fe y le pide al Señor que se haga su santa y perfecta voluntad y que obre según Él quiera, ¿no? Porque Él es el que hace la obra, ¿sí? Pero vea que aquí Pedro nos demuestra que también uno también puede sanar, o sea, con fe, con la fe absoluta, como la tenía él. Ok, gracias por ese apunte, Susi. Y hay algo que a mí me parece importante, es que yo creo, y puedo estar muy equivocada, porque yo me equivoco mucho, pero yo creo que cuando uno ora, ay Señor, haz como tú quieras, si quieres sánalo, si ya está escrito, ciertamente llevó él todas nuestras enfermedades. Si está escrito, por sus llagas fuimos sanados. Si está escrito, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y en ninguna parte dice, pero no todos los que yo quiera sanar. O sea, yo a veces, yo me confronto con eso, porque yo digo, pues el Señor acaso me va a dejar avergonzar, me va a poner a orar por un enfermo para que no sane, pero cuando yo no creo mucho, cuando yo ando así medio regulín, y dije, entonces, Señor, si tú quieres, sánalo. Yo me imagino a los ángeles diciendo, ay, me, todavía, si él quiere, él ya lo dijo, él quiere. Entonces yo creo que a veces nosotros como que nos escudamos en nuestra falta de fe. Haz tu voluntad, Señor. Amén. Yo creo que Pedro no pensaba, Señor, si tú quieres que mis hombros sanen. No me lo imagino así.
Pero sí, Susanita, de verdad nos hace falta creer, no para llegar a la estatura de Pedro, sino a la de Jesús. ¿Qué quiere decir Eduardo David? Y es que de ahí precisamente la palabra que me llama la atención de ese versículo es todos. Y todos es todos, porque uno diría lo que tú decías, por ejemplo, si Mateo tiene unos dulcecitos ahorita y se los va a compartir con sus amiguitos, entonces, ten amiguito, ten fulanito, ten menganita, ay, a ti no te quiero dar, no, 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 al siguiente y al otro, ay, se me acabaron los dulces, no alcanzó para todos, pues no, no es así con el Señor. O sea, a todos los años los sanó y su poder es abundante, o sea, hay de sobra. Y entonces creo que es un palazo para, personalmente, para mi fe, o sea, y siempre como que, ay, juepuche, porque sencillamente, y puede que sea frustrante, es que uno no le está creyendo al Señor, y eso que le sirva a uno para uno examinar, sino, juepuche, porque es todos, la sanidad y la salvación y la libertad ya está proveída, o sea, es cuestión de nosotros como tomarla, como recibirla, sí, y como creer, simplemente eso, entonces es como que, ah, madre, como que duro. Y entonces a veces uno se justifica, uno dice, ah, pues si a Pablo no le quitó el aguijón, entonces bueno, de pronto a mí no, pero no, la realidad es que es para todos, o sea, uno debería dar las señales y debería recibir. Entonces, bueno, creo que es bien importante para examinarnos, a ver cómo está nuestra fe y que necesitamos creerle. Y ahorita cuando oremos, pues pedirle al Señor que nos ayude con nuestra incredulidad. Claro que sí, Eduardo. Ahorita cuando ores, le pides eso. Gracias, Ed. ¿Qué quiere decir Mati y o Alex? El resumen que yo veo en esta fracción de la Biblia que leímos, pues es la obediencia, la obediencia. Pedro, obediente, obediente. Ese es el resultado. O sea, nosotros perdimos, el espíritu lo perdimos desde la creación por desobediencia de Adán y Eva. Y acá vemos que la obediencia sí tiene un resultado bueno y es el cumplimiento de la palabra de Dios. O sea, él dijo, id a ser discípulos sanándolos en el nombre del Padre, del Hijo. O sea, él dijo, vayan, vayan, háganlo. Y Pedro lo hizo. Pedro dijo, sí, lo voy a ser obediente. Y mira el resultado, ahí está. Entonces a nosotros nos falta eso, obediencia. A veces vamos por ese camino que nos conduce a la puerta angosta, que es un camino angosto, pero pues nos salimos. Definitivamente nuestro enemigo es la obediencia, la desobediencia es nuestro enemigo. No somos obedientes, por eso no tenemos el resultado. Súper, gracias, Alex. ¿Tú ibas a decir algo, Mati? ¿No te ves? Sí, yo iba a decir que sí, y que también lo que estábamos hablando de que hay que tener fe, porque no es, ay, bueno, si Dios quiere sana a esta persona, no, sino que por la fe, y además para, digamos, sanar a una persona, no solo nosotros tendremos que tener fe, sino también tiene la otra persona que tener fe. Ok, Es lo que gracias, yo iba a Mati. decir. Gracias, mi vida. Aquí hay algo importante que yo quiero destacar, y es que cada uno de nosotros, dependiendo de la situación personal, la palabra nos puede hablar de una manera distinta. Para Alex, el punto central es la obediencia, porque en este momento de su vida, Alexander necesita obedecer. Para Mateo, para Edward, yo apoyo la tesis de Mateo, es fe, fe, fe. Ellos están creyendo. Los primeros que creen son los discípulos, son los apóstoles. Por eso los siguen las señales, como lo estábamos leyendo en Marcos 16, 17 al 20. Si ellos no creyeran de la manera en que están creyendo, no les seguirían las señales. El Señor no estaría confirmando la palabra. Ellos creen, y yo creo, en mi opinión,
Yo estoy de acuerdo con Edward, a la iglesia hoy nos falta fe. Nos hace falta fe. Pero también hay un punto que yo quiero destacar, nos falta unidad. Ellos estaban unánimes juntos todo el tiempo. Como lo decía al principio, Lucas destaca, estaban unánimes, 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 y como lo dijo Edward, en un mismo sentir. Alex, Johis, Mati, no les doy la palabra porque ya son las 7:58 de la noche y estamos tratando de ser juiciosos con los no llore, Martica. Eso es bueno que nosotros lo sepamos. Para eso estamos aquí aprendiendo a hacer iglesia, aprendiendo de los que nos antecedieron y nos dejaron este testimonio. Como estamos tratando de ser juiciosos con los horarios, entonces, qué pena, no podemos darle la palabra. Te queremos, Gael. Edward, porfis, ¿tú quieres hacer una oración para terminar? Claro que sí. Padre, gracias, Señor, por mis hermanas, Padre. Gracias, Señor. Perdona nuestras fallas, Señor. Límpianos, Señor. Tú eres bueno, amplio en misericordia. Nosotros somos tan infieles, Señor, tan necios, tan rebeldes, tan tercos, Señor. Pero tú eres fiel y tú eres bueno, Señor. Perdónenos nuestra negligencia, nuestra debilidad, Señor, nuestra incredulidad, Señor. Es impresionante, Señor, que tu poder, tu misericordia, tu amor, Señor, y nos cuesta creer, Padre. Ayúdanos, Señor, con nuestra incredulidad, Señor. Quita todo lo que nos esté impidiendo, lo que nos esté siendo tropiezo, Señor, para nosotros recibirte de verdad, tener una relación verdadera, Señor, contigo, Señor. Límpianos, Señor. Tú eres fiel, Señor, y tú prometiste que la buena obra la perfeccionarías en nosotros con tantos errores, Señor. Obra en nosotros, transforma todo lo que no sea de tu agrado, Señor. Ayúdanos a entender que necesitamos ser iglesia, Señor, permanecer unánimes, juntos, Señor, en un mismo sentir, en ti, Señor, permanecer en ti, en tu amor. Si no permanecemos en ti, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué fruto vamos a dar, Señor? Ayúdanos, Señor, que nosotros veamos las señales. Tú lo dijiste, Señor. Tú lo dijiste, Señor. Entonces, perdónanos cuando no hemos hecho lo que tenemos que hacer conforme a la autoridad que tú nos has dado, Señor, y es en tu nombre, Señor, todos los que están enfermos, los que necesitan de ti, que reciban ahora la sanidad, Señor, es en el nombre de Jesús, Señor, que recibamos, Señor, que recibamos y ayúdanos, Señor, con nuestra incredulidad para creerte, Señor, y poder ver tu gloria y amarte cada vez más, Señor, para que tú seas glorificado. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias Edward, gracias a todos por acompañarnos, que el Señor nos bendiga, un abrazo grande.